aspectos de la neurología y me parece que va un poco más hacia algunos aspectos que tienen que ver con el cuidado de la salud en términos generales. Ustedes saben que nosotros hace mucho tiempo nos dedicamos con mucho esfuerzo y con muchos recursos y con mucha esperanza a estudiar lo que se llama el envejecimiento y los efectos sobre la salud, sobre todo sobre la capacidad cognitiva del envejecimiento. Muchas veces hemos contado que nunca pasó en la historia de la humanidad que estemos con un porcentaje de gente tan grande que ha superado los 65 años. El otro día me contaba uno de los directores del Instituto de Envejecimiento canadiense que si nosotros tomamos todas las personas mayores de 65 años que existieron en la historia de la humanidad, de la época de las cavernas hasta ahora, todos los que superaron los 65 años, 3 de cada 4 son contemporáneos nuestros, viven con nosotros. O sea que esto no pasó nunca, nunca en la historia de la humanidad, que haya una parte de la población que tenga más de 65 años y que tiene necesidades que son un poco propias, culturales, políticas, económicas, de la salud, sanitarias, y es en este grupo, que vive más y que en un punto también vive mejor. Ustedes habrán visto que la figura del bisabuelo que aparece, cuando yo era chico, el bisabuelo era un personaje exótico, era raro que hubiera bisabuelos, y hoy hay bisabuelos, no es raro, y el bisabuelo hace de abuelo porque el abuelo trabaja, el abuelo está inserto todavía en la estructura productiva. Entonces, esto es lo que ha ocurrido en términos generales, lo que nos ha pasado como sociedad. Es cierto también que hay un grupo de enfermedades, clásicamente nosotros las llamamos neurodegenerativas, perdón por la palabra que asusta un poco, pero es así, que ocurren en este grupo. Y hasta ahora no tenemos tratamientos demasiado eficaces como para tratar estas enfermedades. Podemos diagnosticarlas mejor que antes, pero no para tratarlas. Y un poco la idea de todo esto tiene que ver con un experimento, una experiencia, un ensayo clínico que se hizo en los países escandinavos, en Finlandia, que se llama FINGER, porque es Finger Geriátricos, Finnish de Finlandia, Ger de geriátricos, donde se dejó de lado la medicación, las drogas, las pastillas, y se trató de incidir sobre los aspectos que hacen a la calidad de vida. Las personas que tuvieran, en base a unos scores que ellos diseñaron, riesgo de tener alteraciones de la memoria, alteraciones cognitivas, se las sometía a un programa, se les invitaba a participar a un programa que tuviera ejercicio aeróbico y anaeróbico, estimulación cognitiva, rehabilitación cognitiva, dieta, una dieta basada en la dieta mediterránea con algunas variantes, y el control de los factores de riesgo de las enfermedades del corazón, cardiovasculares. Que todos conocen, el cigarrillo, el sedentarismo, la obesidad, el colesterol, la diabetes, etc. Pero todo al mismo tiempo. O sea, todas estas intervenciones al mismo tiempo. Y los resultados que lograron los escandinavos superan a cualquier medicación que exista. Tuvieron muy buenos resultados. En poco tiempo, esta población que estaba en alto riesgo de tener trastornos cognitivos, no los tuvo. Entonces esto causó un impacto muy importante, tanto impacto causó que en el mundo se empezaron a reproducir estos programas que se llaman Fingers de cada país, cada país tiene el suyo. Estados Unidos tiene uno muy grande que se llama US Pointer, en Australia, en Singapur, en China, que en China el tema de envejecimiento es un tema enormemente importante, porque ustedes saben que durante mucho tiempo tuvieron solamente un hijo por familia, y hoy hay una población envejecida con pocos jóvenes en los institutos productivos, pocos con los números chinos, por supuesto, ¿no? También hay en China un programa, y nosotros queremos hacerlo, estamos empezando a hacerlo, primero en la Argentina, después en América Latina, en un grupo de 14 países de América Latina, que vamos a aplicar este sistema. O sea, al mismo tiempo, una intervención, lo que nosotros llamamos multidominio, pues son de varias intervenciones al mismo tiempo, que tengan que ver con el ejercicio, o sea, contra el sedentarismo, la estimulación y la rehabilitación cognitiva, la dieta esta mediterránea con las variables del caso. Como estos son países latinoamericanos,
Uno no puede reproducir exactamente en México, en Cuba, en Colombia, en la Argentina. Hay que hacer alguna adaptación cultural y técnico-científica al lugar, pero con esta dieta basada en el criterio de la dieta mediterránea y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y estamos muy esperanzados en que esta aproximación sea eficaz, sea útil. Por varios motivos. Primero, porque la hicieron en otros países y funcionó, aunque nosotros no somos escandinavos. Entonces, quizá la disciplina en algunas de estas cosas no sea la misma. Pero, como no es una medicación, no tiene efectos adversos, o sea, es poco probable que haya algún efecto tóxico y estamos seguros que va a beneficiar muchas cosas, no solamente el cerebro, también el corazón, el sistema de las arterias periféricas. Estamos convencidos que esto le puede hacer muy bien a mucha gente. Este programa se llama Fingers porque los que los originaron fueron los finales de Finger, Latam Finger porque es Finger de Latinoamérica. El grupo de neurología cognitiva de FLENI está todo involucrado y muy comprometido. La doctora Lucía Crivelli es una de las coordinadoras nacionales de este programa. El doctor Ignacio Emery también nos va a ayudar mucho en los aspectos científicos, metodológicos de la implementación. Entonces, un poco esto es lo que les quería contar a ustedes de este programa. Y logramos hacer, y tenemos que agradecer nuevamente a sus representantes, logramos hacer una alianza en la cual estamos muy esperanzados con Megatlón. Megatlón, ustedes saben que es una de las cadenas de gimnasios con mayor difusión en la Argentina y con mayor historia en la Argentina. Y ellos nos van a ayudar, vamos a colaborar ellos y nosotros en los aspectos que tienen que ver con el entrenamiento físico, aeróbico, anaeróbico de los, no son pacientes, nosotros somos sujetos, las personas que van a entrar en este proyecto, que va a durar 2 años y que el cual, reitero, es que estamos muy esperanzados. Entonces hoy nos pareció una muy buena oportunidad en estas charlas a la comunidad, donde nosotros tratamos de contar lo que hacemos y tratamos de contar cosas que sean útiles y que tengan hasta lo que sea posible base científica como para ser aplicado. Y la verdad que nos vino bárbaro que hoy el Germán Laurora estuviera con nosotros. Él se formó en la USAM y en el Instituto Dickens, que trabaja mucho en lo que podríamos hacer la aproximación científica, incluso estadísticamente, al ejercicio físico, y tenés un libro, ¿no? Se llama el Personal Trainer Científico, que es un intento de aplicar la metodología de la ciencia a al entrenamiento físico, que cada vez sabemos que es más importante en términos de la mejora de la salud. Así que, de nuevo, estamos esperanzados, le queríamos contar esta experiencia. Él nos va a hablar ahora de qué significa el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo, y pensamos que es una excelente oportunidad para todos, también para la Argentina, para poder demostrar y validar un procedimiento que en otros lugares ha funcionado. A los médicos nos pasa que por ahí podemos tener buenas ideas nosotros o de otros lados, pero hay que demostrarlas. Tenemos que demostrar que esto sirve. Y eso es el método científico. A veces algunas ideas que parecen maravillosas no funcionan, otras veces cosas que no parecen tan importantes realmente funcionan, y tenemos que pasar por el proceso de validación de eso. Fingers es el proceso de validación de esta aproximación multidoménica. Así que tenemos confianza en que vamos a tener muy buenos datos, y de toda América Latina, que es un continente muy heterogéneo, con etnias diferentes, con historias y culturas, alimentaciones y demás distintas, y vamos a hacer un esfuerzo grande para tratar de sacar datos concretos de toda esta gente. Son 100 pacientes, ¿no? Durante 2 años de seguimiento serán superando alrededor de 1.400 pacientes en América Latina. Así que bueno, esto es lo que yo les quería contar de este programa, que me pareció importante que ustedes estuvieran al tanto. Vamos a escucharlo a Germán y después, con todo gusto, las preguntas que tengan, si podemos, vamos a tratar de contestar. Muchas gracias. Hola, hola, hola. Ahí estamos. Así me escuchan mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Germán Laurora es mi nombre. Bueno, soy licenciado en Educación Física. Gustavo ya hizo gran parte de, bueno, todo lo que tiene para decir de mi formación. No hay mucho más, pero bueno, vamos a tratar de transmitirles buena información. Es un honor para mí, un placer estar hablándoles a ustedes, a la comunidad de FLENI. Bueno, y empezamos. Voy a ayudarme con algunas plaquitas.
Ahí lo que tienen en pantalla es el mapa del mundo, en donde los países que están con un color más intenso, más oscuro, son los que más población adulta mayor tienen, ¿sí? Los países más desarrollados suelen lograr que la población viva más años, y eso es lo que se ve clarito ahí en el mapa. Sí, como sea, sí, así se ve mejor. Bueno, eso es lo que se ve en el mapa, a ver si se ve. Sí, se ve algo. Bueno, y nosotros estaríamos en una situación bastante, intermedia, ¿no? Todavía nuestra población está creciendo, pero no está tan mayor como en Canadá, por ejemplo, en Europa, y en algunos otros países. ¿Por qué la población envejece? Y se debe esto a dos factores. Uno es el aumento de la esperanza de vida, ¿no? Todos más o menos esa idea la tenemos en la cabeza. No tenía ese dato Gustavo, el de que 3 personas mayores de 65 son contemporáneas y una ha quedado en el pasado, es súper interesante. Ahí lo que vemos que en 1950 la esperanza de vida, por ejemplo, para un adulto, para una persona cualquiera en realidad, en América, que está pintado ahí de amarillo, no sé si se llega a ver así, era de 60 años, alrededor de los 60 años. Hoy estamos cerca de los 80 y con una proyección de que en 2050 estemos por arriba de los 80 años, ¿sí? La gran mayoría de las personas va a llegar a tener más de 80 años. Lo que ven a la derecha es otro dato estadístico, que es la cantidad de nacimientos por mujer en el mundo. Y esto está bajando y se está acercando, o sea, todo el mundo se está acercando a un número de 2 o 3 niños por mujer. La combinación de estas dos cosas hace que la población envejezca, ¿no? Por un lado aumenta la esperanza de vida y por otro lado tenemos que se reduce la cantidad de niños por mujer. Entonces, esto es lo que pasa en Argentina. Estos son números de Argentina, ¿no? En 1950 la pirámide poblacional era bastante más ancha en la base y había poquita gente arriba de la pirámide. Cuanto más arriba en la pirámide, más edad. El gráfico que está en el medio representa el momento actual. Vieron que la pirámide se va como afinando y la proyección para el año 2050 es lo que tienen en el último gráfico, en el gráfico de la derecha. Si bien, quizás no se ven muy bien los números que están dentro del gráfico, lo que sí se ve es que esa pirámide se va haciendo cada vez más angosta. ¿Se me escucha bien? Hay un poquito de ruido, ¿no? Pero ¿me escuchan más o menos bien? Puedes hablar sin micrófono, si querés. Hablamos sin micrófono, ahí está. Bajamos el micrófono. Ahí está. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Ah, perfecto, excelente. Bueno, avanzamos. Salud. Ahí está. Bueno. La pregunta es esta, ¿no? ¿Vivir más o durar más? ¿Cómo queremos transitar esa tercera edad, ¿no? Porque está buenísimo tener una esperanza de vida más alta, pero la idea es disfrutar esos años que vamos ganando, ¿no? Por lo menos mi idea es esa, imagino que la de ustedes también. Y la pregunta que viene de la mano de esto es: ¿qué es el envejecimiento, ¿no? ¿Qué consideramos envejecimiento? El envejecimiento desde lo biológico está asociado a daños de distinto tipo que se dan a nivel molecular, a nivel celular, que nos ponen, por un lado, más cerca de algunas enfermedades, de muchas enfermedades. A mayor envejecimiento, más cerca de las enfermedades estamos, y por otro lado estamos más cerca también de perder algunas capacidades físicas, ¿no? Ahora voy a hacer esto un poquito más amplio, pero cuando hablamos de envejecimiento hablamos de eso, ¿no? Y desde lo biológico, perdón, hago la aclaración. Y estos cambios que se dan a nivel molecular o a nivel celular tienen mucho que ver con nuestro entorno, están muy influenciados por nuestro entorno. El término, si hablamos a nivel científico, sería epigenética, cómo nuestra genética se expresa
de acuerdo a cómo es nuestro entorno. Y acá me voy a meter en algo que tiene que ver con la evolución del hombre. El Homo sapiens tiene 200.000 años en el planeta y este lugar, puede ser este auditorio, salimos a la calle, caminamos por la calle, cruzamos una avenida, nos metemos en nuestras casas, vamos al trabajo. Todo ese ambiente es bastante artificial, podríamos decir. Yo vivo en este ambiente todo el tiempo, pero es bastante artificial y está en poca sintonía con nuestra genética. ¿Dónde creen ustedes que nuestra genética estaría más contenta? Hablamos de la ciudad, ¿no? ¿Dónde ustedes se sienten más contentos en la ciudad? En el parque, dice la señora. Me quedo con eso. La primera respuesta ya está, me gustó y me quedo con eso, gracias. Dijo en el parque, no estoy mintiendo. Y sí, en el parque, en la plaza, ¿no? En el jardín de nuestras casas, donde hay verde, donde se respira lindo, donde, bueno, tenemos el sol presente, en primavera estamos todos más contentos. Eso tiene que ver con que nuestra genética aparece en la sabana africana 200.000 años atrás, en donde el sol está presente, en donde hay vegetación, en donde hay otros animales. Y yo estoy convencido de que cuanto más cerca estemos de esa situación primitiva desde lo biológico, vamos a sentirnos un poquito mejor, ¿no? Esto se puede traducir a la alimentación, al sueño, ¿no? Esta gente, imagino, que se iba a dormir cuando el sol se iba y cuando el sol aparecía, bueno, se despertaba. Nosotros estamos con mucha luz artificial que nos mantiene despiertos en un tiempo en el que quizás deberíamos estar durmiendo. La comida igual, ¿no? Tenemos alimentos envasados que duran muchísimo tiempo. Eso no, digamos, no es muy natural. Y bueno, en la cabeza de la gran mayoría está esto de que, bueno, cuanto más procesados los alimentos, probablemente no se adecúen a el cuerpo de uno, a la genética de uno, ¿no? Cuanto más natural, mejor. Para el movimiento pasa algo más o menos parecido, que es el tema en el que me quiero meter después de una introducción que la voy a terminar en breve. Entonces, bueno, claramente el envejecimiento llega más rápido cuando estamos del lado derecho de la imagen, ¿no? Cuando vivimos un ambiente cerrado, con mucha luz artificial, con mucha pantalla, con mucho alimento procesado, con poco movimiento. Del otro lado tenemos a un cuerpo que se mantiene muy bien porque está en un ambiente que hace que sus genes se expresen de buena forma. ¿Hasta ahí más o menos vamos bien? Bueno, me alegro. Vamos a avanzar. Entonces, vamos a poner el foco en este lugar cuando pensamos en, bueno, ¿qué pretendo en esa tercera edad? Quiero vivir esa tercera edad, quiero disfrutarla. Y vamos a tratar de esquivar estas dos cosas, ¿no? No enfermar por un lado y no perder función. Cuando hablamos de no enfermar, las recomendaciones que hacen los grandes organismos de salud en relación a la actividad física es hacer 30 minutos de actividad física a intensidad media la mayoría de los días de la semana, ¿sí? Esta prescripción seguramente la gran mayoría de ustedes ya la recibió y está avalada por miles de estudios que marcan que estos 30 minutos de actividad física por día, que ahí les cuento que se pueden hacer 3 bloquecitos de 10 minutos y estaríamos consiguiendo más o menos el mismo efecto, lo que hacen es reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, primera causa de muerte en el mundo, el riesgo de llegar a una diabetes, sobre todo la de tipo 2, ¿no? que tiene que ver con esto de la epigenética, tiene mucho que ver con esto que hablamos recién. Algunos tipos de cáncer, el cáncer de mama, el cáncer de colon, están como bastante más asociados a el hacer o no hacer estos 30 minutos de actividad física por día. Y por supuesto la salud del cerebro y de todo el sistema nervioso. El estudio Finger que se hizo en Finlandia es un estudio que es espectacular por la cantidad de gente que siguieron, por la duración de ese estudio, por el tipo de estudio. Ya nosotros antes de Finger contábamos con un montón de estudios científicos que hablaban de relaciones entre, bueno, aquellos que hacen actividad física
tienen mejor performance cognitiva, ¿no? Y aquellos que no tienen peor performance cognitiva. Ya teníamos estudios en animales, en roedores, en otros animales, que marcaban que, y quizá Ignacio después pueda ampliar un poquito el tema, pero estudios en animales que hablaban de que la actividad física promueve una proteína que se llama BDNF, que es una proteína que está muy relacionada con la plasticidad del sistema nervioso, con que ese sistema nervioso pueda aprender mejor, pueda conservar mejor la memoria, ¿no? La actividad física y esta proteína BDNF. Finger es, quizá, imagino, no sé, después ustedes quizás tienen mejor data, pero el primer estudio experimental, se hace un experimento, podríamos decir, con la gente que participa, en donde a esa gente que participa del estudio se la sigue un determinado tiempo, en Finlandia fueron 2 años, y como decía Gustavo, bueno, hay una pata que tiene que ver con la alimentación, otra que tiene que ver con la actividad física. Bueno, es multidimensional el enfoque. Entonces, prevengo enfermedad cardiovascular, prevengo algunas enfermedades metabólicas y prevengo el deterioro de nuestro sistema nervioso con esos 30 minutos de actividad física por día. Y si ustedes, por ejemplo, quisieran, bueno, esto hacía referencia a Finger y a todo lo que les contaba recién, si ustedes quisieran salir hoy a hacer actividad física 30 minutos, ¿cuál es la primera actividad que les viene a la cabeza? ¿Qué podrían hacer? La salida de esta charla. Estamos todos de acuerdo que caminar es una excelente actividad que tiene que ver con... ¿Cómo? Subir la escalera. Usted va a tener que bajar la escalera, está arriba. No, subir está muy bien, ya está, perfecto. Bueno, subir, bajar la escalera está perfecto. Caminar. Salimos a caminar. ¿A qué intensidad lo hacemos? La que uno puede. Bueno, la que uno puede seguro. ¿Sí? No suban la intensidad más allá de lo que pueden. Pero la idea es que en una escala de percepción del esfuerzo, a mí me toca hoy capacitar al staff de esta red de clubes que es Megatron, ¿no? Y parte de la capacitación tiene que ver, por ejemplo, con cómo se controla la frecuencia cardíaca, que es un excelente parámetro para manejar esto, ¿no? La intensidad media dentro de una actividad que es aeróbica. Pero hoy vamos a salir de acá y no vamos a tener un reloj cardiotacómetro para poder evaluar cuál es nuestra frecuencia cardíaca, no vamos a andar sacando cuentas en esta presentación. Esta es una herramienta que es muy simple y muy efectiva. Escala de percepción subjetiva del esfuerzo. En esta escala, el 0 es la nada misma. O sea, ustedes ahora están en un 1, en un 1,5, en un 2 quizá. Me están escuchando a mí, yo les estoy quemando ahí el cerebro, están gastando energía. Pero si ustedes se sientan en un sillón a ver un programa no muy complejo y ni siquiera apretan el control remoto del televisor, estarían en un nivel de esfuerzo 0 para esta escala de percepción del esfuerzo. El 10 es la máxima, la actividad física de mayor esfuerzo que a ustedes les venga a la cabeza. Ahí puse a 3 hombres de tercera edad que están haciendo una carrera de 100 metros llanos, ¿sí? Que sería algo muy explosivo, muy rápido, en donde uno tiene que meter toda la energía. Ustedes tendrían que salir a caminar a una percepción del esfuerzo de 4 o 5 dentro de esta escala, ¿sí? Estarían por arriba del 50% de su capacidad respiratoria, si es que, digamos, tienen muy presentes estos dos extremos, el 0 y el 10. Ese es el primer dato que les quería pasar y me parece que es como útil. Se lo guardan, se lo llevan, empiezan a caminar a esta intensidad. Hago un refuerzo. Si yo salgo a caminar y digo, bueno, de 0 a 10, ¿dónde estoy? De 0 a 10, ¿dónde estoy? Bueno, esto es un 2. Ok, entonces tengo que caminar más rápido, hasta llegar a ese 4 o 5. Eso es lo que vale para prevenir todo lo que les acabo de decir. Bueno. Sería ideal acompañar con una buena respiración, una respiración profunda. Seguro, sí, la respiración, que a veces la subestimamos un poco, ¿no? Todos respiramos, todos vivimos, pero bueno, ya que ahí hiciste esta intervención, la respiración tendría que verse en la panza, ¿sí? Uno tendría que poder ver la respiración en la panza. El aire no llega hasta ahí, son las vísceras que se expanden cuando el diafragma baja,
uno llena los pulmones, el diafragma baja, en realidad baja el diafragma, se llenan los pulmones y las vísceras se dejan ver, ¿no? A nivel de la panza. Muchas veces por un tema de estética, todos caminamos como muy duro, metiendo panza, pero en realidad si uno ve a un niño de un año, caminando un año y medio, 2, la respiración cuando el niño está tranquilo se ve acá abajo, ¿sí? Es una buena forma de respirar profundo y de forma diafragmática para bajar un poquito el nivel de estrés, ¿sí? La respiración está muy relacionada a la frecuencia cardíaca. Cuando uno está alterado, una estrategia puede ser esta y otra se las cuento en un ratito, ¿sí? Cómo manejar el estrés. Lo que ven en pantalla son datos que surgen de 2 estudios muy fuertes, uno hecho en Europa y otro hecho en otras partes del mundo por la Organización Mundial de la Salud. Son estudios complementarios y lo que muestran es cómo a medida que vamos envejeciendo podemos llegar a perder alguna función básica. En esta primera placa lo que ven es funciones básicas, ¿sí? Los dibujos representan comer, acostarse y pararse, vestirse, ir al baño y bañarse, ¿sí? Entonces, pegarse una ducha. Fíjense, por ejemplo, Suiza, que tiene como los mejores indicadores en relación a si su población adulta mayor pierde o no pierde estas funciones, ¿no? Aproximadamente un 5% de los suizos que tienen entre 65 y 74 años pierden una o más funciones de estas 5 que ven ahí. Solo el 5% dentro de esta franja etaria. Y en Suiza tenemos casi un 20% de gente de 75 años o más que perdió una o más funciones. Suiza, el mejor país del mundo, por lo menos en este estudio, en relación a esto de perder o no perder capacidad física, ¿no? Por otro lado tenemos, por ejemplo, bueno, y cerca nuestro tenemos, o por lo menos el país que está más cerca de los que tenemos ahí, México. México tenemos entre la franja etaria que va desde los 65 a los 74, más del 40% ya perdió una de estas funciones básicas. O sea, ya tenemos más de un 40% de personas que están alrededor de los 70 años que necesitan ayuda para comer, para bañarse, para ir al baño, para acostarse o pararse, para vestirse. En México tenemos un 60% de personas que tienen 75 años o más que ya tienen una de estas capacidades perdidas, ¿sí? Perdida. Bueno, avanzamos. Tenemos otro grupo de capacidades físicas, funcionales. Son las actividades instrumentales de la vida diaria. El enfoque es más o menos parecido, están las 2 franjas etarias que hablamos recién. Acá tenemos manejo del dinero, y fíjense que esto está quizá más asociado a lo cognitivo, estoy seguro que está más asociado a eso, ¿no? Poder distinguir, bueno, qué billete tengo en la mano, cómo voy, compro, el vuelto que recibo, tomar medicamento, usar un teléfono, cocinar y usar un mapa, ¿sí? En este estudio esas fueron las 5 funciones que evaluaron, cómo pierde o no pierde la población a medida que va creciendo una o más de estas funciones. Y bueno, Suiza sigue ahí como encabezando el ranking de los países que está mejor parado ante esto. Vamos a tomar otro país, por ejemplo, Italia. El 15% de las personas que están entre 65 y 74 ya perdieron alguna de estas capacidades, ¿sí? Gente que quizás no agarra un teléfono y no sabe cómo usarlo o no puede preparar su comida. En Portugal, bueno, en España, que quizás está más cercano a nuestros parientes que vinieron en barco. El 15% de los españoles, número más o menos parecido, entre 65 y 74 años ya perdió una de estas capacidades, y casi el 40% de los españoles que tienen 75 años o más ya perdieron una o más de estas capacidades, ¿sí? Insisto, manejo del dinero, tomar un medicamento, lo importante que puede llegar a ser en alguna situación tomar un medicamento, usar un teléfono, llamar a alguien, cocinar, usar un mapa. Bueno, y creemos, o por lo menos creo, que la fuerza tiene mucho que ver con la pérdida de estas capacidades, o por lo menos de las que están más relacionadas a lo físico, ¿sí? Digo, bueno, voy a
me acuesto y me paro. Eso está bien relacionado a lo físico, ¿no? Me cambio, me saco el pullover y me lo vuelvo a poner, bueno, camino, subo una escalera, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este gráfico es que en la edad, nuestras edades tempranas, ¿sí? Acá tenemos un corte que está en los 30 años, hasta los 30 años la performance física va aumentando. Entrenemos o no entrenemos tanto, la performance física va aumentando, ¿sí? Un pico de fuerza en un hombre o una mujer está cercano a esa edad, a los 30 años. Viene la edad adulta, en donde vamos a tratar de mantener la fuerza que tenemos, y una tercera edad en donde vamos a tratar de minimizar las pérdidas, ¿sí? Esta otra línea que está acá puede representar a los 65 años de edad. La línea oscura que ven arriba habla de una persona que entrena, que la fuerza está dentro de su entrenamiento de todos los días. Cuando digo la fuerza, entrenamiento de todos los días, no hablo de que vengan a nuestros clubes. Si vienen van a ser muy bienvenidos, pero hablo de ir al supermercado y cargar con la bolsa del supermercado, agarrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cargarlos a UPA un rato, poder ir al piso a jugar con los chicos, con los más pequeños de la familia, y poder pararnos satisfactoriamente del piso, a poder, en vez de subir 2 pisos por ascensor, subirlos por la escalera. De eso hablo cuando hablo de entrenar la fuerza, ¿no? Nosotros tenemos en el gimnasio pesas rusas, disco, barra, mancuernas, pero para esto no hace falta, para mantenernos bien en cuanto a la fuerza, ¿no? Entonces, tenemos una persona que entrena, que se mantiene entrenada, que hace esfuerzo todos los días, y tenemos a una persona representada por esta línea que no hace nada, ¿sí? Esta línea oscura, perdón, me voy a meter un poquito, esta otra línea oscura que está acá, que no hace nada. Ya en esta línea que corta, que ven acá, digamos, de guiones, ya tenemos una performance física como de muy bajo rendimiento, ¿sí? Y por abajo de esta otra línea de guiones, lo que tenemos es algún tipo de discapacidad. Entonces, el rango entre alguien que entrena y alguien que no entrena es muy grande, pero aparte de ser muy grande, hay ciertos puntos en donde es muy significativa la pérdida, ¿no? O sea, pierdo funcionalidad y llego a un nivel de discapacidad en el peor de los casos. En el mundo médico a esto se le llama sarcopenia, cuando ya llegamos a un nivel en donde se presenta la discapacidad, empezamos a perder funciones. Al principio la sarcopenia estaba asociada a estudios de imágenes, donde lo que se veía a través de las imágenes, en un corte, digamos, de alguna de las partes del cuerpo, el muslo, por ejemplo, ¿no? Un corte. El hueso es lo que ven acá en el medio, todo lo que está en rojo es masa muscular, y lo que está por fuera de la masa muscular es grasa, ¿no? Cuando uno tiene 25 años, está por acá, y cuando uno envejece, lo que pasa es que se reduce un poco la musculatura, quizás aumenta un poquito el tejido adiposo, y aparte el tejido adiposo se va metiendo dentro de los músculos, ¿no? Pero hoy el mundo médico dejó de mirar las imágenes, y ahora cuando se diagnostica la sarcopenia, eso está de la mano de distintos test físicos, ¿no? Una persona se puede sentar y parar de una silla sin ayuda, lo puede hacer 5 veces, ¿en qué tiempo lo hace? Puede atravesar una sala sin ayuda, sin bastón, puede subir una escalera. Esos son los testeos que se hacen a través, en realidad se hace una encuesta en donde la persona dice puedo o no puedo, y si se diagnostica sarcopenia se profundizan los estudios a través de distintos testeos físicos. Hoy la sarcopenia en algunos países en donde está como bien definida como una enfermedad, por ejemplo la medicina prepaga cubre el tratamiento, cubre el entrenamiento. El entrenamiento funcional, y acá sí nos metemos con algo que es un poquito más técnico, cuando uno va a un gimnasio donde, bueno, espero que todo nuestro staff y nuestro equipamiento esté preparado para recibirlos en el caso que quieran venir, el entrenamiento funcional sería como la mejor alternativa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de entrenamiento funcional? Porque
¿A qué asocian ustedes, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza? A ver, algunas primeras impresiones. Un gimnasio y entrenamiento de fuerza. Levantar pesas, ¿de qué forma? Alguno que me haga algún gesto, a ver. Así, ¿no? La señora hace así, muy bien, la señora hace hombros, acá el señor hace bíceps. ¿Alguno más que quiera hacer algún gesto? ¿No? Piernas. ¿Algún otro? ¿Cómo haríamos? Tríceps, dice la señora, ¿no? Capaz que agarrando una polea. Piernas. El señor ahí abre una banda elástica. Está bueno que se está moviendo. Muy bien. Bueno, la señora saluda. ¿Cómo le va? Ah, está empujando. Bien. Bueno, bien, perfecto. Bueno, piernas, ¿no? Entonces me meto en una silla digamos, y extendemos la rodilla. Todo eso es muy válido. Pero tendría que ser un periodo transitorio por el que pasamos por todas esas máquinas, ¿no? Los movimientos en las máquinas suelen ser monoarticulares, ¿no? Hago bíceps o con mancuernas, ¿no? Hago bíceps o hago tríceps o hago extensiones de rodilla y trabajo los cuádriceps. Lo funcional, que es, creemos, lo que mayor valor tiene hoy en un gimnasio, tiene que ver con ejercicios que son multiarticulares, en donde intervienen más de una articulación, ¿no? Todos habrán escuchado de la sentadilla, ¿no? La sentadilla es un ejercicio funcional, que no es ni más ni menos que sentarse y pararse. Ahora, yo puedo sentarme, ¿no? Y pararme de una silla cualquiera, puedo buscar un banco más bajo, el desafío es mayor, o puedo hacer algo que se los recomiendo, que es ir hasta esta posición de cuclillas. No sé si todos ven, pero probablemente ese sea un punto de mejora espectacular para la gran mayoría de ustedes y para la gran mayoría de las personas. Poder ir a una posición de cuclillas en donde las plantas de los pies están bien apoyadas en el piso. Si lo hacen descalzo, mejor, ¿sí? No los quiero ahí poner a prueba, pero háganlo en sus casas. Y esa actividad tiene mucho que ver con la movilidad, ¿no? Porque ganar fuerza está buenísimo, pero ¿cómo estamos de mecánica? Y lo primero que tendríamos que hacer es tener muy buena movilidad para poder meternos en entrenamiento funcional. Alguien que no tiene buena mecánica, que no tiene buena movilidad, bueno, seguramente va a ser muy satisfactorio sentarnos, ¿no? Y extender la rodilla o hacer flexiones ahí con los codos. Pero nosotros queremos ir a ejercicios que se hacen de pie, que si se hacen con elementos, esos elementos están sueltos y que son monoarticulares. Cuando yo agarro las bolsas del supermercado y voy caminando por la calle, ¿no? Estoy de pie, estoy con cosas que son pesadas, con elementos que están sueltos, y que es un ejercicio multiarticular, pues yo estoy caminando, entonces la cadera está en movimiento, la rodilla está en movimiento, el tobillo está en movimiento, la zona media está activa para poder mantener a la columna en buena posición, ¿no? Los brazos están ahí actuando como correas en el mejor de los casos, ¿sí? Como ahí muy tensionados, sino actuando como correas. Los estabilizadores del hombro están en buena posición, los estabilizadores de la escápula están en buena posición. Bueno, llevar las bolsas del supermercado sería un ejercicio funcional. Poder ir a cuclillas y pararme es un ejercicio funcional. Agarrar una maceta, que no voy a ir hasta acá abajo para agarrar la maceta, ¿no? No voy a perder tanta energía, hacer tanto escándalo, sino que voy a flexionar un poquito las rodillas y manteniendo la columna estable, voy a agarrar la maceta, la voy a levantar, la voy a transportar, voy a flexionar las rodillas y la voy a bajar, ¿no? Todo eso en el mejor de los casos. Como perdimos tanto lo de origen, cuando nosotros vamos a levantar una maceta y no tenemos buena flexibilidad, ¿sí? Lo que hacemos es, vamos a buscar la maceta, encorvamos toda la espalda, ¿no? La camisa no me deja, pero... Entonces, levanto algo pesado, con la espalda flexionada, y me gané una hernia del disco, ¿no? Entonces, el entrenamiento funcional, bien llevado, con una persona que ganó primero movilidad, que aprendió a distintas técnicas de levantamiento, es lo mejor que pueden hacer, estoy seguro de eso. Pero necesitamos llevarlos otra vez un poco al lugar de origen en cuanto al movimiento, ¿no? Recuperar movimientos perdidos, esa sería un poco la idea. Entonces, sí. El gateo, decías. El gateo, bueno, con Lilia estuvimos hablando, yo soy medio ahí fanático de temas evolutivos y mis alumnos
van al piso a gatear, probablemente en la primera clase, ¿sí? El gateo, como dice ahí un entrenador norteamericano, se llama Greg Cook, que en realidad es un kinesiólogo con una idea muy global del cuerpo humano. Dice, te duele la rodilla, entonces empieza a mirar el tobillo, la cadera, la rodilla, no se queda solo en la rodilla. Él dice que para alguien, por ejemplo, que tiene un ACV, ¿no? Y que tiene que volver como a rearmar su sistema nervioso de alguna forma, lo que hay que hacer es volver al sistema operativo 1.0, ¿no? O sea, hay que volver al sistema operativo de base. El sistema operativo de base, cuando un niño empieza a moverse, empieza a gatear. Entonces, si alguien quedó en el piso por X motivo, ¿no? Pues se cayó, es importante poder gatear, poder llegar quizás hasta un teléfono, es súper importante, ¿no? Y al sistema nervioso eso lo va a fortalecer, y obviamente que si tengo las manos en el piso apoyadas, todos mis brazos y mi tronco se va a fortalecer. Entonces, caminar, después de todo lo que dije, creo que empieza a quedar como un poco corto, ¿no? Caminar empieza a quedar un poco corto. La primera de las dos cosas que vimos la vamos a atacar bien, que es no enfermar. Pero la segunda, que es no perder capacidades, necesito ir hacia un entrenamiento un poquito más integral. El entrenamiento integral es este, ¿no? En donde me ocupo de tener buena movilidad. Una vez que tengo buena movilidad, me ocupo de aprender algunas técnicas, ¿sí? Levantar algo pesado del piso es una técnica. Tengo que aprender a levantar algo del piso, con la columna bien estable, para no romperla. Entrenar la fuerza y entrenar lo cardiovascular, ¿sí? Que tiene que ver con esos 30 minutos de actividad física diaria, que perfectamente podemos hacer un entrenamiento de fuerza y cardio al mismo tiempo, cardio como se le llama habitualmente, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, hago ejercicios funcionales y los empiezo a combinar, entonces hago 10 sentadillas y después me meto acá, y hago algunas flexiones de brazos facilitadas por la baranda, y después levanto algo pesado del piso, y agarro algo pesado y subo las escaleras y bajo, y eso lo hago de forma continua, el corazón está pum, 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 ¿no? Entonces, que era un poco lo que buscábamos con la caminata, exigir un poquito lo cardiovascular, ¿sí? Ahí antes que Lilia me rete, arterias, venas están en todo el cuerpo, ¿no? Pero pero es porque lo hemos charlado y tiene muchísima razón. Cuando yo trabajo lo cardio, las venas y las arterias pasan por la cabeza también, pasan por todos lados, ¿no? No solo es el corazón el que estamos protegiendo, bueno, esa idea está buena poder transmitir. Y ahí avanzamos. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Cuando uno dice Organización Mundial de la Salud, generalmente presta atención. Pero es esto, es el volver a recuperar algunas cosas que tienen que ver con nuestra genética y con el movimiento y la genética. 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa, ¿sí? Actividad física moderada es 4-5, ¿sí? De percepción del esfuerzo, 30 minutos por día. Si hacemos 5 días a la semana, 30 minutos, estamos en los 150 minutos que propone la Organización Mundial de la Salud. 5 veces a la semana, lunes a viernes, ¿sí? Por ejemplo. O 75 minutos de actividad física vigorosa. Acá estaríamos hablando de una actividad física que en esa escala de percepción del esfuerzo esté en 7, 8 por ejemplo, ¿sí? Poquito más intensa. Menos tiempo, pero más intenso. De forma óptima estaríamos en 300 minutos de actividad física moderada o 150 minutos de actividad física vigorosa. Por ejemplo, 1 hora de actividad física, repartida en el día como quiera, ¿sí? Caminar, subir escaleras, hacer un poquito de entrenamiento funcional, acomodar las macetas de la casa, cargar a un nieto, a un hijo, a un sobrino y sacarlo a pasear, ¿sí? O al perro, no sé. Bloque mínimo de trabajo 10 minutos, esto ya se los comenté. Y el entrenamiento de fuerza, que antes no aparecía en las recomendaciones, ahora empieza a aparecer con mayor frecuencia, 2 o más veces por semana. Actividad física para mejorar el equilibrio e impedir caídas, ¿sí? De esto estamos hablando cuando hablamos de entrenamiento funcional. Cuando yo agarro algo pesado y camino, tengo que mantener el equilibrio, ¿no? Eso podríamos reforzar el foco en el trabajo de equilibrio, por ejemplo, cuando yo camino sobre una línea, ¿no? Camino con algo pesado, ¿sí? Sobre una línea. Bueno, estoy reforzando el trabajo de equilibrio. O incluso gateo sobre un listón de madera, ¿sí?
que puede ser una actividad muy exigente en donde el foco está puesto en el equilibrio. Bueno, y vamos a cerrar con un poquito, un mix ahí de hábitos. Me estoy yendo un poco con el tiempo, vamos a tratar de cerrar rápido, espero que les parezca interesante y la bajada. De actividad física ya hablamos, ¿sí? Si podemos hacer esa actividad física con otras personas, vamos a poder mantener más tiempo esa actividad física y quizá la vamos a poder incorporar como hábito, ¿sí? Esta es una de las primeras también recomendaciones que se hacen cuando alguien que no hace actividad física tiene que empezar a hacer, ¿sí? Traten de que sea algo que les guste, traten de hacerlo en equipo, para poder sostenerlo en el tiempo, con una buena contención ahí social. En cuanto a comida, ya dije, si tratamos de consumir menos alimentos procesados, en cajita, en bolsa, y comemos algo más natural, una buena ensalada, para que es un omnívoro, un churrasquito, un huevo, el aceite de oliva sabemos que funciona muy bien como el componente de grasa del plato, ¿no? Algunas frutas, que sea todo variado, que tenga mucho color, el agua como líquido principal, bueno, ahí estaremos muy bien parados en cuanto a la alimentación. ¿Cuánto dormir? 7 horas o más es lo que dicen los estudios de investigación más fuertes, ¿sí? Yo duermo poco, empiezo a, primero que dormir poco ya de por sí es un factor de riesgo, pero empiezo como a acumular otros, ¿sí? La obesidad, por ejemplo, el sobrepeso, está muy asociado a dormir poco, ¿sí? La gente que duerme poco por distintas cuestiones hormonales, que no los quiero aburrir, tiene más chances de ir al sobrepeso o a la obesidad. Dormir es esencial, el entrenamiento es súper esencial. Los procesos de recuperación del cuerpo, cuando uno entrena, estresa al cuerpo, ¿no? Ese cuerpo estresado, no lo matamos con el entrenamiento, se tiene que recuperar y ir a un nivel superior. Y esa recuperación, si no hay un buen sueño, si no hay buen combustible, si no hay lindos ladrillos para poder armar el cuerpo, estamos hablando de alimentación, es muy difícil que se dé. Y el manejo del estrés, que obviamente que poder ser consciente de que uno está estresado y poder a través de la respiración bajar un cambio, como se dice vulgarmente, poder hacer una clase de yoga, ¿no? O alguna clase de estiramiento en donde la respiración entra en juego y podemos bajar un poquito la ansiedad. Pero el estrés en el cuerpo humano y en el resto de los animales está puesto por algo. ¿Por qué creen que está puesto el estrés? No es una falla el estrés. ¿Para defendernos de qué? Del peligro, ¿sí? Que primitivamente puede ser un león o un elefante. Otro ser humano, dice, pero no había tantos conflictos. En las primeras épocas había como mucho lugar para ir y conseguir alimento, pero el león sí tenía ganas de comernos. Entonces, el huir, ¿no? El estrés está puesto para activar rápidamente al cuerpo y huir, o para cazar, ¿no? Pues necesitamos, bueno, no sé, salir a cazar, conseguir el alimento. Entonces, el estrés asociado al cazar o huir es el estrés que vale, ¿no? Cuando el cuerpo está estresado, todo el resto del reino animal lo que hace es ponerse en movimiento, ¿sí? Porque se defiende o porque ataca. Entonces, estoy también convencido de esto, que la mejor estrategia cuando uno está estresado es moverse, ¿sí? Y moverse con cierta intensidad, porque el cuerpo puso un montón de hormonas, combustibles en juego para que nosotros nos movamos. Entonces, corresponde movernos, ¿sí? Bueno, ese es como un primer dato. Salgan corriendo, si se estresan, salgan corriendo. Dejen el auto en algún lado, salgan corriendo. Bueno, bajo este programa que diseñamos en la empresa y que tenía que ver con una deuda que teníamos con la tercera edad, nosotros cubrimos como desde el niño que nace hasta los últimos días, cubrimos un poco con las necesidades de todas las personas. Mega Senior le pusimos, este año lo lanzamos, y detrás de esto está un poco todo lo que les acabo de comentar, y bajo este marco es que nos unimos a Fleni, que es el que lleva la vanguardia con Finger, y vamos a tratar de dar la mejor mano posible. Así que, bueno, esta fue toda la presentación, y si hay tiempo para preguntas, 2, 3 preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Sí.